Ok, buenas noches. Entonces vamos a comenzar la clase revisando un poco el aula virtual para ver el material. Aquí tienen disponible la grabación y las notas de la clase de ayer. Vamos a continuar con la presentación que teníamos ya la clase de ayer. La vamos a completar, estamos a la mitad más o menos. Y aquí he querido colocarles el enlace al material del Instituto Mexicano de Transporte. Estaba ante la disyuntiva de concentrarme principalmente en la mecánica de suelos orientada al pavimento, pero sí es difícil trabajar con los modelos simplificados que utilizamos, ah, porque como han visto, del comportamiento tridimensional hacemos simplificaciones al comportamiento bidimensional y me parecía más interesante que tengan el contexto del comportamiento global y luego entremos a lo particular. Y lo mismo me ha pasado un poco con el tema de la mecánica de suelos. Y finalmente decidí hacer nomás una presentación integral del tema de la mecánica de suelos en estas clases para luego concentrarnos específicamente en la resolución de problemas inherentes al pavimento y con programas y herramientas también más enfocadas al pavimento. Como les decía, en esta segunda etapa, gran parte del material que vamos a usar es del Instituto Mexicano de Transportes, porque es material de muy buena calidad. Uno, porque están bastante actualizados y están muy cerca de la norma americana, o sea que gran parte de sus referencias también están organizadas en función de la norma americana. Y además porque también han desarrollado un software que es mucho más amigable que el de la norma americana, que en las versiones hasta el año 2012 era bastante complejo el software, y por encima de las versiones del 2012 ya se resuelve en un sistema que corre online, que resulta bastante caro de acceder, ¿no? Entonces, además que tiene mucha información preelaborada para estados dentro de los Estados Unidos, que se procesan automáticamente, pero no da chance a modificar esa información introduciéndola manualmente, lo que sí proporcionan los otros programas. Entonces, por eso es que vamos a trabajar con el soporte del software del IMT también, y también vamos a trabajar con sus textos de referencia. Entonces, hoy día vamos a completar esta presentación general de la mecánica de suelos, y a partir de mañana ya vamos a entrar al tema específico de pavimentos, comenzando con la distribución de las cargas a partir del tráfico de los vehículos. ¿Ok? Les hago esa aclaración entonces, y aquí tienen el material disponible si lo quieren ir descargando y revisando. Luego, a colación de lo que conversábamos un poco ayer, antes de entrar a la parte de caracterización mecánica del comportamiento del suelo, quería referir este artículo que lo utilizo mucho en los cursos de mecánica de suelos, ah, que es un artículo del profesor Main. Les había comentado que el profesor Main prácticamente ha liderizado y es autor de casi todas las guías de exploración geotécnica producidas o a partir de la AASHTO o de la FHWA, y a lo largo de muchos años. La primera guía aparece en el 2002, ha ido liderando este movimiento de hacer una presentación integral de los métodos de caracterización geotécnica, lo que les comentaba ayer, la combinación de métodos de campo con toma de muestras, con ensayos de laboratorio y con exploración geotécnica por geofísica, ¿no? O sea, manejándolo de manera integral para que tengamos todos los recursos y escojamos los que se acomoden mejor a los escenarios de suelos, a los problemas de comportamiento mecánico o a la importancia de nuestras obras o los recursos que tengamos disponibles, ¿no? Y él presenta este artículo, que es un artículo de 20 páginas, donde hace un análisis de situación de cuál es el estado de la caracterización in situ de suelos hacia el año 2016 y qué viene en el futuro, ¿no? Y además lo hace de una manera muy gráfica a partir de estas infografías,
que son bastante claras respecto a todos los métodos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice que uno de los recursos que tenemos para la exploración geotécnica es la perforación, que la muestra acá, y en la perforación podemos hacer ensayos geofísicos como el cross-hole, donde metemos sensores y en la propia perforación hacemos los ensayos. Podemos hacer ensayos como el ensayo de veleta en la parte inferior para determinar la resistencia al corte. Podemos hacer ensayos como el SPT, a partir de los cuales principalmente en arenas vamos a obtener ángulo de fricción efectivo, densidad relativa y algunas propiedades en torno al comportamiento, al flujo del suelo. Podemos hacer ensayos de bombeo en estas perforaciones o podemos tomar tubos Shelby y a partir de los tubos Shelby o muestras inalteradas que tomemos, podemos hacer ensayos de corte triaxial, ensayos de corte directo o corte simple, ensayos de columna resonante o ensayos de permeabilidad. Bueno, ensayos de consolidación también. Ahora vamos a hablar de los ensayos de consolidación, que el ensayo de corte directo tiene un ensayo de consolidación previo, ¿no? Entonces, esta gráfica nos muestra lo que podemos hacer a partir de las perforaciones. Y acá más abajo presenta otra gráfica. Este es un cuadro de resumen, pero me voy a ir a los otros métodos, donde nos muestra los métodos de ensayo in situ, en los que en algunos casos se requieren perforaciones, ¿no? Como el SPT, o en otros casos directamente es la penetración de una sonda sin toma de muestras, como el CPTU, el CPT, el dilatómetro, que debe estar por aquí, el DMT. Entonces, en general nos da todo el abanico de ensayos de in situ que están disponibles. Y luego entra lo mismo a los ensayos geofísicos, donde nos presenta la geofísica de refracción, la geofísica de superficie, los ensayos downhole, que son los que se hacen de arriba hacia abajo, los ensayos crosshole, que ya los hemos visto, con todos los métodos, ¿no? Y en algún momento nos presenta ese otro cuadro resumen, que lo muestro más adelante, y a ver si no estoy comiendo nada por acá. Bueno, aquí entro en un poquito más de detalle ya en los resultados que van produciendo cada uno de estos ensayos, con cuadros parecidos a los que les mostraba ayer en el ensayo. Entonces, este artículo me permite una vista bastante general de lo que puedo obtener, ¿no? Y aquí para ciertos parámetros me está mostrando con cada tipo de ensayo qué es lo que puedo obtener, las correlaciones y demás. Entonces, es un resumen bastante interesante de la utilización de todos los distintos ensayos. Pero lo que me parece más interesante es este cuadro, donde nos muestra entre el año 1900 y el año 2020 cómo ha ido evolucionando la geotecnia. Y también analiza de manera crítica la transmisión del conocimiento, ¿no? Como les decía, los primeros ensayos o los primeros recursos que tenemos han sido el ensayo SPT y la clasificación de suelos a partir del contenido de humedad y los límites de consistencia, ¿no? Esta es la primera información que obteníamos, que es la que hemos visto ayer y hemos evaluado, que es el trabajo de Terzaghi. Este es el ensayo de compresión inconfinada, que es lo primero que vamos a ver dentro de un momento. Y aquí ya introduce el aporte de Terzaghi a partir del ensayo de consolidación, que también se llama ensayo edométrico o de odómetro, como está acá, a la introducción del CPT, de la veleta, por ejemplo, como ensayos de in situ, del presiómetro, y aquí los ensayos de laboratorio, ¿no? Compactación, corte directo, permeabilidad, corte triaxial no consolidado, no drenado, etcétera. Pero miren cómo en la distribución de los recursos, hasta los años 30 más o menos, teníamos muy poquitos ensayos de laboratorio de campo y gran parte estaba en el criterio del especialista, ¿no? Pero ya a partir de los años 50 y los 60 explota el, 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 el uso de ensayos de laboratorio
y de métodos de campo, y a partir de esta explosión en mayor cantidad de mediciones y de información, empiezan a desarrollarse métodos analíticos, por una parte, que son los que habíamos comentado, ¿no? La teoría de la elasticidad, la teoría del equilibrio límite, la teoría del estado crítico, la teoría de la expansión de cavidades, ¿no? Que son modelos de análisis, que vamos a comentar algunos ahora. Y ya se perfeccionan los ensayos de laboratorio, o sea, van creándose algunos ensayos optimizados. Por ejemplo, en lugar del corte directo, se utiliza el corte simple, o se introduce el ensayo de columna resonante o de cilindro hueco, que permiten evaluar mejor algunos comportamientos que los ensayos tradicionales que utilizábamos inicialmente, ¿no? Y a partir también de los años 60, 70, empieza a introducirse la modelación numérica en el análisis, ¿no? Y también las consideraciones probabilísticas en la determinación de los modelos. Esto lo vemos reflejado en la incorporación de los factores de seguridad, ¿no? Ya sean factores globales por el método de esfuerzos admisibles o factores diferenciados entre cargas y resistencias y distintas naturalezas de cargas y resistencias en el método del LFD, ¿no? Pero ya llegando al año 2020, lo que podemos ver es una gran cantidad de recursos que de manera integral tenemos que utilizar para tomar las decisiones, ¿no? O sea, tengo geofísica como recurso, tengo ensayos de campo como recurso, tengo ensayos de laboratorio, que aquí se la ve con un menor aporte, pero para entender los modelos analíticos que finalmente usamos, necesito la información de los ensayos de laboratorio también. Tengo la modelación numérica, que ha empezado a tener un rol muy importante, por eso ayer en esa memoria les mostraba, y ahora he encontrado una versión un poco, la versión final consolidada, porque ayer estaba revisando algunas versiones preliminares, la incorporación de los modelos numéricos para contrastar con lo que calculamos por los métodos clásicos, y la introducción de las consideraciones probabilísticas. Y lo que básicamente se tiene previsto para el futuro es que poco a poco la inteligencia artificial, la inteligencia de las cosas, la cantidad de mayor cantidad de sensores que tenemos, haga que los modelos probabilísticos basados en información vayan inclusive quitándole un rol a la simulación numérica, inclusive a los modelos analíticos, ¿no? Que ya no nos basemos en modelos matemáticos, como la teoría de la elasticidad, como la teoría del estado crítico, sino que básicamente midamos cómo es el comportamiento y hagamos ecuaciones de pronóstico en base de esos comportamientos medidos, y a partir de esas ecuaciones de pronóstico diseñemos, ¿no? Pero por lo pronto estamos en este momento de la tecnología. Y como les digo, hay un esfuerzo muy importante de difundir esto, ¿no? Que esto se pueda conocer en todos los países, que aunque tengan distintas capacidades económicas para hacer los ensayos, conozcan qué técnicas están disponibles, y las técnicas están cada vez más baratas, ¿no? Hace 15 años pensar en geofísica era carísimo, porque la electrónica para los dispositivos geofísicos era muy, muy costosa, pero ahora con la introducción de los celulares, los geófonos están prácticamente en cada celular, y los paneles de control y de administración de la información son mucho más accesibles, al igual que software. Entonces, cada vez es más fácil utilizar metodología, e inclusive es un poco más sencilla para hacer geofísica inicialmente, que lo que cuesta ahorita un equipo de perforación para escenarios de roca, por ejemplo, donde son bastante pesados, son máquinas de 15, 20 toneladas para hacer las perforaciones. Entonces, este cuadro de alguna manera resume toda la gama de posibilidades que tenemos en geotecnia y en mecánica de suelos, pero además, de manera bastante crítica, lo que nos presenta es esto, ¿no? Que en muchos casos en las universidades, en los libros de texto, nos hemos quedado en a este nivel, ¿no? Ha habido mucha difusión de los métodos clásicos, pero esa difusión no ha alcanzado el mismo impacto en los métodos probabilísticos o la simulación numérica, principalmente porque estos elementos ya no se enseñan en libros de texto, sino se presentan más que todo en artículos científicos, ¿no? Entonces, a nosotros que encima trabajamos con libros de texto un poco antiguos, nos ha resultado doblemente complicado, ¿no?
Y por eso también les presentaba la primera clase o la segunda, el libro del profesor Brut, porque precisamente representa eso, ¿no? Representa una actualización de un libro de texto que cubre todos los enfoques que se está utilizando en este momento en las universidades americanas. Entonces, uno que quería que le puedan dar una mirada a este artículo, y como la geotecnia es transversal a todas las especialidades, con seguridad les va a servir en algún momento estos criterios. Y yendo a los otros recursos que habíamos comentado, perdón, disculpa, sin querer me salí. En la biblioteca hay un conjunto de normas, y en las normas americanas está, por ejemplo, este manual de investigación subsuperficial, que es del 2019, que es el último manual que se ha publicado, que ha publicado la Academia de Ciencias, que también está con supervisión del profesor Main, que está además estructurado de una manera bastante compacta, o sea, se concentra en los conceptos más importantes, no es un libro de texto, y tiene una gran cantidad de correlaciones y recomendaciones, y está en un formato muy ligero de leer y asimilar, ¿no? Ah, introducción, determinación de la incertidumbre y el riesgo, investigación subsuperficial, investigación geofísica, ensayos en campo, en suelo y roca, perforación en suelo y roca, caracterización hidrogeológica, ensayos de laboratorio, evaluación de las propiedades basadas en métodos geofísicos o en los propios ensayos. Primero tenemos que hacer los ensayos para conocer el comportamiento y luego podemos aproximar los parámetros a partir de la geofísica, conociendo qué parámetros estamos aproximando. Entonces, es una guía muy, muy interesante y es la guía más actual, digamos, ¿no? Es la última publicación que se ha hecho como guía de caracterización geotécnica. Y como les decía, esta contrasta con la guía de la FHWA del 2001, creo que es esta, que es la primera que se ha publicado, que tiene más o menos el mismo formato. Pero quería mostrarles los dos documentos para que puedan ver la evolución que ha habido entre lo que se estaba haciendo al inicio de los años 2000 y lo que se está haciendo ahora, y más o menos acorde a los recursos que están indicados en el, en el cuadro. Ahora, si somos críticos realmente, muchas de las cosas que se ven en estos textos recién las estamos introduciendo, ¿no? Recién hemos empezado a adquirir mejores equipos de perforación. En realidad, en este momento hay 5 equipos de CPT disponibles en toda Bolivia, ¿no? Está el equipo de San Simón, que es el más antiguo, que es un equipo en camión, un equipo parecido a este. Está el equipo de Incotec, está el equipo de Safeco, que es de Cochabamba también una empresa, está el equipo de la universidad, y prácticamente eso sería todo. O sea, que evidentemente el CPT es un gran recurso, pero todavía tenemos muy pocos equipos en el mercado para que su uso sea masivo. Creo que la GOMAT también estaba comprando un equipo de CPT, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen el contraste, pero obviamente mi sugerencia siempre es ir al documento más moderno para tener la información, resultado de las últimas investigaciones, que siempre se hacen correcciones. Van a ver que uno va encontrando correlaciones en Internet y las propias correlaciones van evolucionando y van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y algunas correlaciones que utilizábamos hace 10 años ya no las estamos usando ahora. Siempre es interesante ver la última actualización y por qué se han modificado las correlaciones. Entonces, hasta acá, ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Mi sugerencia es que agarren este compendio completo y le den descargar. Y lo mismo con este otro, perdón, con el tema de la biblioteca, de manera integral la descarguen, porque
yo durante los cursos intento mantener esto disponible, pero lo que a veces me sucede es que reestructura la información en el repositorio que tengo y al cambiar los nombres de los directorios, al cambiar de posición, se pierden los enlaces. Entonces, mi sugerencia es que durante el curso puedan acabar de descargar todo el material para que ya lo tengan disponible en sus discos. Intento no hacer eso muy seguido para que los enlaces estén disponibles, pero ocasionalmente, por cuestiones de espacio o de clasificación del material, me toca reordenarlo. Ok, volviendo al tema de las normas. Y en relación a los ensayos, también de la norma americana y de los materiales del AASHTO, los ensayos que utilizamos están relacionados al AASHTO. Acá hay una publicación del 2015 que es un compendio, que es bastante pesado, de todos los ensayos del AASHTO que están normados, no tanto en agregados, en concreto, en pavimentos, que están en sus versiones del 2015, ¿no? Entonces, esta es una referencia a los protocolos de los ensayos que ocasionalmente podemos tener la necesidad de consultar. Y en el ámbito local, en el ámbito nuestro, el año 2012 el ABC hizo una traducción de muchos de estos ensayos del AASHTO. Ahí ha generado un pequeño lugar oscuro en la información porque ha colocado la caracterización de los ensayos tanto de la AASHTO como de la ACTM, que son dos organizaciones distintas con sus códigos, pero en algunas ocasiones estos ensayos no son similares totalmente, ¿no? La AASHTO regula ciertas cosas y la ACTM regula otras. Por ejemplo, acá para el relaciones de peso unitario, humedad en suelos, me refiere el método estándar al ACTM D698 y al AASHTO T99. Que aunque tratan ambos del peso unitario y su relación con la humedad del suelo, no necesariamente siguen los mismos protocolos. Y en la traducción que se ha hecho no se indica cuál de los dos toma como referencia. Eso ha dado lugar en algunos momentos a ciertas disputas porque se habla de que el documento está mal elaborado o mal traducido cuando el documento se ha basado en la ACTM, por ejemplo, y uno está revisando el documento a la AASHTO, porque no van a cerrar totalmente, ¿no? O otro error que se ha cometido, que se ha intentado que ya no se cometa en la última norma, es no referir el año de publicación de la norma, porque también las normas a veces de una versión de un año a otra versión de 5 años más adelante sufren modificaciones o eliminan ciertas partes o descartan ciertos cálculos o recomendaciones. Entonces, también siempre es importante referenciar el año de publicación de la norma, ¿no? Eso en la nueva norma de mecánica del suelo se ha intentado que quede de esa manera, aunque en algún caso ha habido alguna omisión. ¿Por qué hago relación a este texto? Porque, uno, al ser publicado por la ABC, especialmente en el ámbito de las carreteras, es un documento oficial, ¿no? Obviamente, normalmente siempre ponemos esto como documento de referencia, pero soportado por el documento de origen, que es la norma AASHTO, para las disputas técnicas. Y también aquí en el aula virtual les he colocado un enlace a un repositorio de ensayos de laboratorio, que son protocolos de ensayo de laboratorio de distintos proyectos que siguen que siguen el formato de la ACTM o de la AASHTO y contienen los resultados y los procedimientos de cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la hidrometría, estos son ensayos realizados en el laboratorio de la UNSAC, que describen el procedimiento del ensayo, las correcciones que hay que hacer, el tratamiento de la información, y nos dan los resultados finales con la curva granulométrica para la fracción fina, ¿no? Y estos resultados están referenciados con el código de la norma de la ABC, ¿no? Que tiene esa codificación S303, S307, para que puedan llevar a la norma y sepan con qué norma de referencia se han hecho, ¿no? Y esto es para que tengan algún protocolo para que puedan revisar la información si es que no lo han hecho nunca el ensayo o no tienen alguno disponible
de algún proyecto, para que tengan una idea y puedan revisar la forma de realizar el ensayo y de presentar los resultados. Entonces, también quería que tengan esta información para que en la medida en la que vayamos presentando algunos ensayos, si es que necesitan revisarlos, puedan acceder a una versión del ensayo. ¿Tienen hasta acá alguna pregunta o algún comentario? Ok. Entonces lo tienen ahí en el aula virtual. Me voy a la presentación. Bueno, hasta ayer habíamos visto de que basados en características físicas del material, como su granulometría, sus índices de plasticidad, y basado en las relaciones de fase como el peso unitario húmedo y el contenido de humedad y la gravedad específica, puedo obtener parámetros como la porosidad, el índice de vacíos, la densidad saturada, ¿qué más tenemos en parámetros de fase? El grado de saturación, ¿no? La humedad de saturación. Entonces, todos estos indicadores que son físicos me dan una idea del tipo de suelo y a partir del tipo de suelo puedo inferir cómo se va a comportar el suelo. Pero nosotros que hacemos ingeniería lo que necesitamos es mediciones, ¿no? Necesitamos valores de referencia a partir de los cuales podamos determinar el comportamiento, tanto en lo que se refiere a las fuerzas, los desplazamientos que se producen en el ámbito externo y en el ámbito interno, las tensiones y las deformaciones, para poder valorar si el material va a resistir y se va a deformar de manera aceptable para la utilización del usuario, ¿no? Entonces, en este proceso ya de la evaluación de los comportamientos mecánicos, aunque lo que se intenta mostrar inicialmente es el comportamiento al esfuerzo cortante, lo que se está mostrando en estas dos gráficas, que en realidad son videos, son dos ensayos que tienen exactamente las mismas características, ¿no? O sea, me refiero a las mismas geometrías de la probeta, son cilindros que tienen una relación diámetro-altura 2:1. A ambos se les está aplicando una fuerza en la dirección vertical y en general se busca tener un esfuerzo de compresión uniforme, ¿no? A lo largo del cuerpo de la probeta, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a pensar de las pruebas de carga, siempre tenemos la impresión de que hay una fuerza que actúa en el pistón que está actuando sobre el cilindro y que estamos midiendo cómo va incrementándose esa fuerza y cuánto se deforma el espécimen. Pero en realidad lo que sucede en los equipos modernos es que la prensa lo que me genera es un movimiento de la base a velocidad constante, a una velocidad que está regulada para los distintos tipos de ensayo y tipos de material, y arriba tengo un sensor que me mide la presión que produce ese movimiento. O sea, en realidad no le estoy aplicando un movimiento, le estoy aplicando una deformación a velocidad constante, voy registrando, y lo que estoy midiendo es el esfuerzo que produce ese movimiento. Eso es lo que me permite que cuando la muestra empieza a romperse, llega a la máxima tensión, esfuerzo normal que
que tiene la muestra y empiece a entrar en plastificación, voy a poder seguir desarrollando este movimiento y el cuerpo va a admitir menos tensión y va a alcanzar un pico y luego va a bajar la resistencia, ¿no? En la forma clásica que tenemos de lectura de esta información, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de mostrar estos dos videos? El propósito es precisamente que podamos identificar lo que en muchos casos no tenemos claro, que es que aunque se dé la misma geometría, la misma forma de aplicar restricciones y de aplicar carga, el comportamiento del material o el tipo de material va a determinar el tipo de falla. Vamos a iniciar o vamos a correr los dos videos. Ahí vemos el ensayo a compresión y vemos la típica falla a compresión, que normalmente es una falla frágil. Y en el otro ensayo estamos ensayando también a compresión el suelo, pero a diferencia de lo que pasa con el concreto, la falla es totalmente distinta, ¿no? Es una falla dúctil que se da mucho más lenta y se produce sobre una superficie de falla, ¿no? Aquí ven cómo se desarrolla la superficie de falla en el suelo y aquí básicamente tenemos al aplicar la carga el ensanchamiento y cuando alcanza la resistencia, la rotura del material y la pérdida de resistencia. Entonces, aunque las dos pruebas están hechas bajo las mismas condiciones geométricas y de aplicación de cargas, el comportamiento de los materiales y los resultados que obtenemos de los materiales no resultan similares. ¿Alguien me puede decir qué resultado obtenemos en la prueba de arriba para interactuar un poco con ustedes? ¿Alguna idea del valor de característica que obtenemos de esta prueba? La carga que resiste la probeta, si no me equivoco. Ok. La carga que resiste a la probeta está asociada a la geometría de la probeta, pero nos interesa tener un parámetro de comportamiento mucho más general que caracterice el comportamiento del material, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacemos es en una gráfica de formación versus esfuerzo, dibujamos la gráfica de tensión de formación, efectivamente, que normalmente tiene esta forma, va a alcanzar un pico y luego tengo acá, esto acá. Entonces, normalmente esta deformación, ya lo habíamos comentado en algún momento, va a ser igual a el acortamiento de la muestra dividido entre la longitud de la muestra. Y esta tensión va a ser la relación entre la fuerza aplicada y el área de la muestra. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia que hay en la primera muestra? Que como el cuerpo es continuo, o sea, es un solo material continuo, podemos esperar que las características del material sean iguales en todo su cuerpo, ¿no? Y esa característica básicamente la caracterizamos como la resistencia al esfuerzo de compresión. Definimos un valor de resistencia a la compresión y este valor lo llamamos resistencia a la compresión, F sub C, ¿no? Y luego del análisis del control estadístico de muchas probetas se convierte en resistencia característica, pero por lo pronto simplemente vamos a poner el F sub C, la resistencia a compresión. Y asumimos que esta resistencia a compresión es la que corresponde a todo el concreto y que el concreto predominantemente va a fallar a compresión, ¿no? Entonces, básicamente,
lo que establecemos con este ensayo en el concreto es que esta propiedad F sub C vale para todo el concreto, ¿no? Vale para todo el concreto, es una cosa que establecemos, y que el material es continuo, digamos, ¿no? Y que en función de algún control de calidad que le demos, podemos alcanzar esta resistencia. ¿Qué es lo que sucede con el suelo? Ya lo habíamos comentado. Para empezar, el material no es continuo. Primera situación diferente. Segundo, tenemos un sistema de partículas que puede, dependiendo su tamaño, predominantemente comportarse al corte a través de la fricción para los suelos granulares o a través de la cohesión para los suelos finos. Pero no sé qué porcentaje de suelos granulares o finos tenga la muestra, por lo tanto no sé si va a predominar la fricción o va a predominar la cohesión en el ensayo que haga. Entonces, ahí tengo una incógnita, ¿no? Si predomina el comportamiento friccional o predomina la cohesión. Luego tengo otra incógnita en este ensayo. Habíamos visto ayer la influencia del agua en el sistema de presiones. Entonces, no es lo mismo que la carga se aplique sobre muestras secas o que se aplique sobre muestras parcialmente saturadas o se aplique sobre muestras saturadas. Entonces, otra incógnita que va a tener que entrar en el juego es que voy a tener que tomar en cuenta las tres fases, ¿no? El agua, el aire, van con sus signos en inglés, ¿no? De water, air, y las partículas sólidas, el esqueleto mineral, que esto me genera otra incógnita. Y tengo una segunda incógnita. ¿Y cuál es la tercera incógnita? Que la falla se produce sobre una cierta superficie de falla que tiene que cumplir con una condición, ¿no? Ayer hemos establecido esa condición en el análisis que hicimos. ¿Y cuál es esa condición? Esta muestra falla predominantemente a compresión, pero esta falla que se muestra aquí es una falla al corte. Entonces, si yo tengo esta carga que está aplicada acá, que la habíamos llamado P, voy a tener que descomponerla en una componente normal y una componente tangencial. Y aquí viene la complicación, ¿no? La componente tangencial es la que quiere romper el suelo. Y la componente normal es la que resiste a partir de la fricción. Entonces, voy a tener que la componente tangencial tiene que ser equilibrada por la componente normal, por la tangente del ángulo, que ponga el aporte de la fricción, más la cohesión que pueda tener la fracción fina. Entonces, a diferencia, o sea, podríamos componer ambas, ¿no? Componer ambas fuerzas, podríamos componer ambas fuerzas para obtener el valor de P e intentar obtener un valor de P que sea la carga máxima que puede soportar la muestra. Pero esa carga máxima va a depender de este ángulo de la superficie de falla, va a depender, vamos a poner otro ángulo para que no genere confusión, vamos a poner teta, depende del ángulo de la superficie de falla, depende de cuánto se aporta en fricción, depende de cuánto se aporta en cohesión, si el suelo está seco, saturado o parcialmente saturado, esencialmente, ¿no? Entonces son muchas variables, o sea, a diferencia de lo que sucede donde me permita determinar una presión, una resistencia final que vale para todo el cuerpo, aquí esa resistencia final al esfuerzo normal depende de muchos factores. Entonces, en un ensayo de corte, normalmente no voy a dar un valor de resistencia del suelo, como se te doy para el concreto, sino lo que voy a dar es un ángulo de fricción y una cohesión
para que a partir del estudio y del análisis de las distintas superficies de falla posibles y de las condiciones de saturación de la muestra, pueda llegar a un valor de resistencia, ¿no? Y ese valor de resistencia va a valer solamente para esa situación en que los esfuerzos me determinen la falla sobre esa superficie de falla. Entonces, el análisis del ensayo más sencillo, porque para ambos casos es el ensayo más sencillo que se hace, para el concreto es muy facilito llegar al valor de resistencia, pero para el suelo es bastante complejo por la cantidad de parámetros que están interactuando, que no me permiten llegar a un valor de resistencia que es único para la material, sino que depende de cuánto aporta la fricción, cuánto la cohesión y la relación entre fases, y obviamente esto depende del tipo de suelo. Entonces son dos escenarios totalmente distintos y lamentablemente en nuestro modelo de cálculo básico, que es el que utilizamos para diseñar columnas y vigas, siempre queremos llegar a una resistencia característica para compararla con el esfuerzo aplicado. Y en el caso del suelo eso no se puede porque el esfuerzo aplicado es una parte que compone la resistencia que se va a desarrollar. Entonces, es muy diferente es muy importante hacer esta diferenciación para poder tomar o darle la importancia a las distintas componentes que analizamos en el comportamiento del suelo. ¿Qué es lo que hacemos en muchas ocasiones con el ensayo del SPT? Agarramos el SPT y lo dividimos entre 10 y con esa operación ya queremos llegar a esta relación de una fuerza aplicada dividida entre un área que me daría el esfuerzo a compresión admisible. Entonces, imagínense cómo con una sonda de 5 centímetros de diámetro queremos establecer el comportamiento de un suelo que tiene todas estas complicaciones en su evaluación a llegar a un valor de resistencia que básicamente sale como una aproximación muy básica, ¿no? Muy inicial, porque hay todavía muchas cosas que considerar dentro del comportamiento para llegar a un valor final. ¿Se comprendió la diferencia entre los dos ensayos? Creo que tengo una pregunta. Sí, ingeniero. Ok. Ahora, voy a aprovechar este ensayo para llamar a la atención sobre otro tema. Y lo vamos a ver cuando desarrollemos ahora los ensayos, ¿no? Expliquemos la parte mecánica de los ensayos. Un material cualquiera, hemos dicho que puede verse sometidos por el sistema de tensiones a tensiones normales, que son de compresión y tracción, y a tensiones tangenciales, ¿no? Pero resulta que un material como este está sometido a ambas tensiones, ¿no? Al aplicar yo esta carga acá, si tomo este plano de referencia, voy a estar sometido a una tensión normal, y mi cuerpo va a estar sometido a una tensión normal y va a sufrir un acortamiento y va a tener un comportamiento a ese esfuerzo normal. Pero por otra parte, si tomo este plano de referencia, que es el de falla, y descompongo estas fuerzas en dos, voy a tener aquí una combinación que está actuando sobre este plano de falla de esfuerzo cortante y esfuerzo normal, que para el caso del suelo es el mecanismo de falla predominante. Para el caso del hormigón, el valor de resistencia al corte es más alto por la cementación que se produce al corte que el que la probeta recibe la compresión y falla inicialmente la compresión. Pero aquí normalmente falla primero al corte, pero eso no quiere decir que el suelo no tenga un comportamiento normal en el que se puede producir una llegada a la resistencia elástica y luego una deformación elastoplástica, producto de esfuerzos de compresión sin que se llegue a la falla por corte, ¿no? Entonces, ese es otra complejidad del suelo. Una de ellas es que su resistencia al corte está compuesta parcialmente por el sistema de tensiones, y otra es que el suelo también tiene un comportamiento a los esfuerzos normales que, aunque no falla al corte,
va a tener una componente elástica y luego una componente elastoplástica, ¿no? Entonces, en el suelo no solamente me tengo que preocupar por que el suelo no falle al corte, sino además tengo que ver cómo va a evolucionar ese comportamiento a los esfuerzos normales, ¿no? Entonces, como podían ver en la gráfica que les mostré, el primer ensayo que se utiliza es este ensayo a compresión inconfinada, que nos permite entender un poco mejor el comportamiento y nos va dando algunos valores, pero también me va mostrando las limitaciones que tiene el ensayo, ¿no? Me voy a ir un poquito más acá para ir entendiendo. Entonces, ¿cuáles son ¿cuáles son las consideraciones que hago? Las consideraciones que hago en un plano bidimensional para simplificar el comportamiento es que una determinada sección de análisis del suelo puede estar sometida en el espacio bidimensional a esfuerzos normales en X, a esfuerzos normales en Y esfuerzos cortantes, que recordamos que son el cortante tau XY. Entonces puede estar sometido a todos esos esfuerzos, ¿no? Pero en lo que se refiere a la falla como tal, va a haber un plano de falla en el cual va a haber un esfuerzo normal y un esfuerzo tangencial en que genere la falla, ¿no? Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, en este plano horizontal, ¿no? Y voy a suponer que al igual que estoy en el ensayo de compresión inconfinada, en el ensayo de compresión inconfinada, este esfuerzo no existe, porque no tengo confinamiento, no tengo esfuerzos de corte, estos dos tampoco existen, que son las contrapartes, y estos cortantes tampoco existen, ¿no? Solamente estoy con el sigma X actuando. Entonces, para que veamos el caso, cuando tengo este plano de falla, esta fuerza simplemente está haciendo un esfuerzo normal sobre este plano. ¿Correcto? Esa es la situación, un esfuerzo normal sobre ese plano. Y cuando tengo la otra línea, yo dibujaría aquí una línea imaginaria, esta misma fuerza sobre esta otra superficie de falla estaría planteando un esfuerzo cortante máximo, este esfuerzo, ¿no? En este caso, la resistencia el esfuerzo es solamente normal para este plano, no tendría posibilidad de falla por corte porque no hay esfuerzo por corte, ¿no? Y en este otro plano, donde solamente hay esfuerzo tangencial, podría producirse una resistencia si el suelo tiene la cohesión suficiente para trabajar solamente por cohesión, porque al no haber un esfuerzo normal, no hay una resistencia por fricción, ¿no? Esos serían los dos extremos. Pero normalmente lo que sucede es que al ir girando de esta línea a esta línea, voy a encontrar una línea donde el esfuerzo tangencial que aquí voy girando va creciendo y el esfuerzo normal, que al principio es muy grande, se va convirtiendo en más pequeño hasta que esta ecuación deje de cumplirse, ¿no? Que el esfuerzo normal por la tangente de phi más la cohesión sea igual a la resistencia, ¿no? Cuando el esfuerzo tangencial es mayor a la resistencia, se produce la rotura. Esto hablando para el suelo seco, ¿no? Entonces, aquí tengo el sistema o el criterio de falla más antiguo, que es el Morculum, en el que básicamente en la primera clase les decía que se reproduce o se resume toda la ingeniería, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado establezco un criterio de resistencia, que es la línea de Coulomb, el criterio de Coulomb, que es el que cumple con la ecuación, que es una línea. Aquí tengo una línea donde C es la ordenada para la abscisa cero, y tangente de phi es la pendiente de la recta, ¿no? Entonces tengo el criterio de resistencia, ¿no? Y
básicamente, si el punto A está por debajo de la resistencia, quiere decir que no va a haber falla al corte. Cuando el punto B, que vendrían a representar las tensiones aplicadas, llega a la resistencia, quiere decir que se produce la falla. Y el punto C es un punto imposible, digamos, no es un punto que no se va a producir porque ya cuando llegue a B el suelo va a fallar. Entonces, aquí tenemos incorporado el criterio de la resistencia. Y ahora la pregunta es, ¿cómo calculo o considero todos estos casos de representación de la tensión que pueden haber, ¿no? Porque el sistema de tensiones es el mismo. El sistema de tensiones es esta presión aplicada vertical, pero al ir moviendo la superficie de falla, esta presión puede ser un esfuerzo normal o puede ser un esfuerzo tangencial, o si estoy en este plano, puede ser la combinación de ambos. Entonces, una manera de poder lograr esa representación de todo este abanico de posibilidades ha sido el planteamiento de el profesor Moore, que esencialmente ha graficado el esfuerzo normal, ¿no? Ha realizado la descomposición del esfuerzo normal basado en el esfuerzo en X, el tau XY y el esfuerzo en y el esfuerzo tangencial sobre el plano, también basado en el esfuerzo en X, en y tau XY, y luego combinando estas dos ecuaciones, ha determinado de que se puede establecer la ecuación de un círculo, ¿no? Que me describe precisamente la combinación de esos esfuerzos en una gráfica donde tengo el esfuerzo normal, sigma, y el esfuerzo tangencial. O sea, todo ese conjunto de esfuerzos que va variando para constituir el esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial sobre el plano de falla, puede calcularse a partir de los valores de sigma X, sigma y tau XY, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos la ecuación de un círculo? A través de la determinación del centro del círculo y la determinación del radio del círculo. Y el centro del círculo puede obtenerse a partir de sigma X más sigma Y sobre 2, y el radio del círculo puede establecerse a partir de sigma X menos sigma Y sobre 2 también, ¿no? Y eso me va a generar este círculo. Y voy a tener los casos que habíamos comentado, ¿no? Habíamos dicho que si tengo la superficie que está en un cierto ángulo, y estoy pensando en este caso solamente en sigma y, el cortante va a ser 0. Entonces, voy a tener un punto con un cierto ángulo para que el cortante se haga 0. Y si doy el ángulo en la otra dirección sobre esta cara, voy a tener un punto donde al otro lado el cortante se haga 0. Y voy a determinar ambos extremos. Y también voy a poder desarrollar o evaluar un punto, dada la orientación del sistema de esfuerzos, donde el cortante se haga máximo, ¿no? Entonces, como puede ser bastante complejo manejar distintos círculos de falla con distintos valores mientras se va produciendo un esquema de carga, para facilitar el análisis, lo que se ha hecho es caracterizar precisamente estos dos puntos donde el cortante es 0 y denominarlos esfuerzos principales, que son esfuerzos normales cuya combinación producen un cortante 0, ¿no? Y básicamente estos vendrían a ser las direcciones, porque
normalmente están asociadas a una dirección en la que se producen solamente esfuerzos de compresión, ¿no? Por eso es que resultan bastante interesantes al momento de evaluar el comportamiento estructural de cualquier cuerpo, ¿no? Y además hay una condición adicional que es interesante, que es que cuando hay simetría en la geometría del cuerpo, normalmente los ejes principales que conducen a los esfuerzos principales están alineados con esos ejes de simetría. Ahora, cuando no hay esa simetría, matemáticamente puede determinarse los valores de los ejes principales, los valores de los esfuerzos principales y la dirección de los ejes principales, ¿no? Entonces, tengo dos posibilidades para describir el comportamiento tensional de un cuerpo. Una es determinar en un sistema sigma X, tau XY y sigma Y las tensiones que se producen en el cuerpo, ¿no? En ese caso yo podría ir graficando por pares, como se indica acá, colocar en un par el sigma X con el tau XY como un punto. En el otro lado, colocar el sigma Y con el tau XY, trazar una línea entre ambos puntos. Tengo estos dos valores, tengo estos tres valores, mejor dicho, y en el punto donde se intersectan con el cortante cero, tengo el centro del círculo. Y a partir del centro de ese círculo, y de calcular la distancia entre este y este punto y dividir a la mitad, tengo el radio del círculo, ¿no? Entonces tengo el radio del círculo, tengo el centro del círculo, fácilmente puedo determinar los valores de sigma 1 y sigma 2, que son el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor, y a partir de esos puntos puedo caracterizar el sistema de esfuerzos. O en su defecto, para encontrar esfuerzos normales y tangenciales que correspondan con la superficie de falla, puedo identificar un punto de esfuerzo normal y esfuerzo tangencial, y este valor de 2θ va a estar asociado al ángulo de la superficie de falla, ¿no? Que está indicada aquí la superficie de falla. Entonces, a partir de esta generalización del comportamiento, se ha podido lograr analizar el comportamiento del suelo. ¿Bajo qué criterio? Que el círculo de Moore me muestra todas las posibles combinaciones de esfuerzos, ¿no? Y por facilidad la caracterizamos como sigma 1 y como sigma 3, intentando trabajar con los esfuerzos principales. Y si yo a un estado de esfuerzos lo voy haciendo crecer hasta que tangencialmente toque la resistencia, o sea, quiero decir que si por ejemplo estoy haciendo un ensayo triaxial, comienzo con sigma 3 y voy a hacer un pequeño movimiento que me va a generar estos esfuerzos, luego otro movimiento, y los esfuerzos van creciendo hasta que este semicírculo llegue a tocar la resistencia y se pueda definir el punto de falla. Entonces, si yo considero la línea de resistencia y considero el ciclo de Moore con sus componentes, puedo generar ecuaciones que me permitan determinar la producción de la falla, ¿no? O sea, los valores con los que se produce la falla, y además determinarme el ángulo de la superficie de falla con respecto de los ejes principales, sigma 1 y sigma 3. Entonces, ya conocemos la ecuación de Moore. Esta ecuación de Moore le ponemos una recta generalizada de Coulomb, y basado en este punto de contacto calculamos las relaciones geométricas a partir de la definición el seno del ángulo. El seno del ángulo pi lo caracterizamos como AD, que vendría a ser el cateto opuesto. Aquí tengo 90 grados, y FD, ¿correcto? Y FA, mejor dicho, a ver, FA.
Entonces tengo el cateto opuesto y la hipotenusa para caracterizar el seno. Y luego AD, que es el radio, lo puedo calcular como sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Y FA, que es la hipotenusa, la descompongo en dos partes, ¿no? Uno, la recta entre este punto y el cero, que tiene que ver con la cohesión, que es el segmento F0, C por cotangente de phi, C es la cohesión, y el otro valor que va desde el 0 hasta el punto del centro del círculo, como ya habíamos dicho, es sigma 1 más sigma 3 sobre 2, ¿no? Planteamos la ecuación del- del seno y operamos trigonométricamente y aquí tengo ah, la ecuación que me va a permitir relacionar cuál es el esfuerzo sigma 1 que tengo que aplicar, o sea, volviendo a esta gráfica que había mostrado inicialmente, cuánto es este valor sigma 1 que tengo que aplicar para que se rompa la muestra. Y ese valor sigma 1 que tengo que aplicar para que se rompa la muestra va a depender, como decía, de muchas cosas. Uno, sigma 3, el confinamiento, que para el ensayo de carga lateral es de compresión inconfinada es 0, ¿no? Va a depender del ángulo de fricción y va a depender de la cohesión. Y además, ya sé que con respecto de sigma 1, el ángulo de fricción, digo, el ángulo de la superficie de falla va a ser teta, que es 45 más phi medios. Entonces, esta relación me permite determinar, basado en el criterio de falla Mohr-Coulomb, esa combinación de sigma 1 y sigma 3 que estábamos buscando para la rotura del suelo. Pero como les decía, no es tan fácil como el ensayo de compresión común, porque tengo que determinar sigma 3, tengo que tener el ángulo de fricción y tengo que tener la cohesión. Y si el material está seco, voy a trabajar con valores efectivos, pero si está saturado, tengo que trabajar con valores no drenados cuando es material fino y efectivos cuando es una muestra arenosa, ¿no? Entonces se hace mucho más complicado. Ahora, una variación de esta ecuación es la ecuación de empuje, ¿no? Porque a través de relaciones trigonométricas, esta expresión la puedo calcular a través de tangente cuadrado de 45 más phi medios, que como ustedes se acordarán, esto es el K activo. Esto es el K activo. Y esto es el valor de raíz de K activo, ¿no? Entonces se acordarán que para la ecuación del empuje, el empuje va a ser igual al peso del suelo. Este es como sigma 1 es el valor más grande, esta es la ecuación de, de empuje pasivo. Es tangente, es el peso del suelo por K activo, más 2 veces la cohesión por la raíz de K. Esperen, esto es, perdón, que hay un error, esto vendría a ser K pasivo. El valor de K pasivo. ¿Por qué es fácil de confundirse? Porque si de aquí despejamos esta ecuación, para el otro valor de empuje, o sea, el que correspondería con el caso de los muros, que es el activo, aquí tendría sigma 3, ¿no? Este valor sería con signo negativo y luego dividiríamos entre esta expresión, ¿no? Y resulta de que esto sería sigma 1 sobre K pasivo, y resulta que 1 sobre K pasivo, porque son valores inversos, es K activo. Este valor de más C, 2C, sería con menos 2C, y en lugar de multiplicar por
la raíz del K pasivo, multiplicaríamos por la raíz del K activo, que es el inverso del K pasivo, ¿no? Entonces, este mismo análisis de Mohr-Coulomb, de alguna manera, es la que permite establecer las ecuaciones de empuje sobre muros, ¿no? El empuje activo y el empuje pasivo. El enfoque es el mismo, y lo estamos generalizando a una prueba de compresión inconfinada. Entonces, hasta acá, Mohr, Rankine, Coulomb, que son físicos del finales de 1800, finales de 1700, inicios de 1800, ya tenían desarrollado todo este planteamiento teórico, ¿no? ¿Dónde interviene Terzaghi? Terzaghi interviene cuando nos indica de que en realidad la ecuación de resistencia al corte es la cohesión más el esfuerzo normal menos la presión de poros por tangente de phi. Aquí introduce el concepto de presión de poros y de esfuerzo efectivo. Este es el concepto de esfuerzo efectivo del que hablamos ayer. Se mantiene el mismo planteamiento analítico para analizar el esfuerzo a corte, pero se introduce el esfuerzo efectivo y la presión de poros dentro del suelo. Este modelo ustedes ya lo han visto, simplemente es un repaso, pero es para volver a las variables que vamos a utilizar, ¿no? Que recordemos las variables que vamos a utilizar y cómo intervienen en el análisis del comportamiento de falla al corte. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o algún comentario? Ok, como pueden ver, la formulación es bastante sencillita, ¿no? Es básicamente la definición del seno y un análisis geométrico que me permite llegar a estas ecuaciones, que básicamente es la ecuación que define los esfuerzos de empuje o la relación entre los esfuerzos horizontales verticales. Todo esto es válido en tanto ese análisis o esa muestra que yo tenga cumpla, como sucede con el ensayo de presión inconfinada, la simetría en el eje X y Y, lo que me define que los ejes de esfuerzos principales van a ser X y Y. En los problemas comunes de suelo eso ya no sucede, o por lo menos se varía cuando nos estamos acercando a los bordes de las excavaciones, o cuando hay un talud, ¿no? Donde el sistema de esfuerzos cambia, o cuando la aplicación de una cierta carga con fuerzas en distintas direcciones también cambia el sistema de tensiones. Pero, sin embargo, la generalización de estos conceptos nos permite mantener el análisis, ¿no? Intentar comprender la distribución de esfuerzos en función de sigma X, sigma Y o tau XY, o en su defecto, porque es más sencillo, lo podemos comparar con los ensayos de laboratorio, usar sigma 1, sigma 3 y la dirección de estos esfuerzos principales con respecto al plano de análisis. Entonces, ya con estas consideraciones, podemos ir a analizar los ensayos y ver sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, ya había puesto yo las variables de alguna manera. Tengo la reducción de H dividida entre H, que es el esfuerzo longitudinal, la variación de esfuerzo radial que se produce por efecto del coeficiente Poisson, dividida entre el radio, la deformación radial, y la definición del coeficiente Poisson como menos la deformación radial sobre la deformación longitudinal, y la definición de un esfuerzo, un módulo de elasticidad medio como la tensión dividida entre el esfuerzo, entre la deformación longitudinal, ¿no? Y como les decía, aquí entra el primer problema, ¿no? Si es que el comportamiento que yo tengo es de esta naturaleza, donde voy a tener una cohesión y voy a tener un ángulo de fricción en el ensayo de compresión inconfinada, donde tengo un solo valor que leo. Este valor que leo me resulta muy complicado para obtener dos parámetros. Un parámetro sería el ángulo de fricción y el otro parámetro sería la cohesión. Pero si en este ensayo de compresión inconfinada yo establezco una cierta condición, y esa condición es que la muestra esté totalmente saturada, ¿no? Esa es la condición. Al estar la muestra totalmente saturada,
va a tener un comportamiento no drenado. ¿Y qué habíamos dicho que pasa cuando hay un comportamiento no drenado? Que esta presión crece tanto que anula esta componente, ¿no? El esfuerzo efectivo normal se anula. No es que el ángulo de fricción se pierda, el ángulo de fricción permanece, pero toda esta componente de la ecuación se anula y la resistencia queda basada solamente en la cohesión, que para ese caso se llama cohesión no drenada. Entonces, si hago esa simplificación, el ensayo que normalmente solamente me daría una representación de la relación entre el esfuerzo vertical y su falla, sin indicarme cuánto va por fricción y cuánto va por cohesión. Si tengo este comportamiento de muestra arcillosa saturada, entonces el ángulo de fricción se va a anular, que es lo que se indica acá. En lugar de tener una recta con pendiente, voy a tener una recta horizontal. Y si tengo una recta horizontal y tengo un círculo de tensiones, que es el que se produce en el ensayo para llegar a la falla, donde voy a tener un sigma 3 igual a 0 y un sigma 1 que va a ser el punto de falla, en este caso mi punto de falla me va a determinar este valor de Q, ¿no? Y si yo tengo este valor de Q y tengo este valor de sigma 3 en 0, puedo inferir de que la cohesión no drenada por una muestra arcillosa saturada va a ser igual a Q sobre 2. Pero solamente si se cumple esta condición. Si no se cumple esta condición de arcilla saturada, este ensayo no me da más que una información referencial con respecto de la, de la, de la resistencia de esfuerzo normal sigma 1. No me dice cuánto es por fricción y cuánto es por cohesión, ¿no? Ahora, un indicador que puedo utilizar también para verificar es que cuando esta situación se da y yo hago el tratamiento de la consideración del ángulo, ¿no? Habíamos dicho que esto me identificaba en el punto de falla el ángulo. Este ángulo, en este caso es 90, pero como el ángulo era dos veces el ángulo a la superficie de falla, en realidad la superficie de falla va a estar a 45 grados. Entonces, si aquí se define una falla de 45 grados, está cumpliendo la condición de que esto sea cero. Pero si en mi muestra tengo una falla que no es 45 grados, quiere decir que hay una parte de la resistencia al corte que es friccional y ya no se cumple ya no se puede hacer esta generalización, ¿no? De que la resistencia al corte para este ensayo es la cohesión no drenada. ¿Por qué recalco esto? Porque en muchas ocasiones hacen ensayos de compresión inconfinada en materiales que no están saturados y los informes presentan este valor como C sub U, cuando en realidad no existe ese comportamiento en la muestra, ¿no? Y este valor es falso porque lo que están midiendo es otra cosa. Entonces, el ensayo es muy interesante porque me da un valor de la indicación del suelo, pero las condiciones en las que me da información para que yo tenga un parámetro como ese subul son bastante limitadas, ¿no? Aparte de que es difícil determinar la saturación del suelo, van a ver que lo hacemos de alguna manera en el ensayo triaxial, pero en general podemos determinar la humedad y compararla con la humedad de saturación y utilizar eso como algún tipo de control preliminar. ¿Cuál es el problema adicional que tengo con este ensayo? Y como este ensayo parte de la condición de que sigma 3 es igual a 0, su rango en el que se desarrolla la resistencia al corte es muy chiquitito, ¿no? Porque no tengo el aporte de sigma 3. Y como podemos ver en esta ecuación, sigma 3 tiene un aporte importante, ¿no? En la resistencia. Entonces, en la medida en la que sigma 3 sea más grande, ah, voy a tener mayor aporte en la resistencia para obtener un valor más alto de sigma 1, ¿no? O sea, el confinamiento tiene que ser más grande. Y además, esta situación es la que normalmente se presenta en el terreno. Lo vamos a poner de esta manera. Cuando yo, por ejemplo, les había dicho, tengo un talud, y se establece una cierta superficie de falla,
esta superficie de falla prácticamente tiene dos ángulos distintos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, voy a tener aquí, considerando una muestra, prácticamente un ángulo casi vertical. Y aquí, en esta otra muestra, voy a tener un ángulo casi horizontal en el que se produce la falla. Pero la diferencia es que en esta muestra, mi sigma 3, que viene dado por el confinamiento que me da el terreno, va a ser muy chiquitito porque el peso del terreno es pequeño. En cambio, aquí, mi sigma 3 también voy a tener un componente pequeño, perdón, quería decir, en contraste con un punto aquí donde el valor está a 45 grados más o menos, pero aquí tengo un valor de sigma 3 muy grande, porque este valor de sigma 3 va a estar considerando todo el peso de esta columna, ¿no? Y para romper todo el peso de esa columna con ese sigma 3, está el valor de sigma 1 aquí, que también está compuesto por el peso de la columna. Entonces, como pueden ver, para un caso de estabilidad de taludes, voy a tener valores con tensiones muy pequeñitas, o sea, con valores de sigma 3 muy pequeñitos, que son los que corresponden en lo que podría obtener en este ensayo de corte inconfinado, pero cuando tenga muestras de suelo donde su sigma 3 es bastante grande, y también el sigma 1 va a ser bastante grande, este ensayo ya no me sirve, ¿no? Porque aquí solamente trabajo con sigma 3 0 y solamente evalúo la resistencia que me pueda dar el suelo a través de una ecuación que idealmente tendría que ser en suelo saturado. Entonces, este ensayo tiene muchas limitaciones, pero me permite entender un poco el mecanismo de transferencia de esfuerzos y de ocurrencia del mecanismo de falla. Entonces, era un recurso, ¿no? Pero era un recurso bastante limitado y lo que se buscaba era encontrar otros ensayos que me permitan someter al cuerpo a mayores cargas, ¿no? Entonces, ahí entran los otros ensayos que se han ido desarrollando. Hasta acá está comprendido lo que hemos visto. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, en arcillas, para materiales arcillosos que están en distintas depositaciones, desde muy blanda hasta dura, esto representaría más o menos que aquí estoy en el límite líquido del suelo y aquí estoy en el límite plástico del suelo. Voy a tener resistencias. Aquí me dice Q, ¿no? Que es el ensayo a compresión, pero hablando en condiciones no drenadas, al ver que se cumple esta condición, aquí estaríamos hablando de la mitad, ¿no? Entonces, aquí mis rangos serían 12 en cohesiones. Aquí sería 25, aquí sería 50, aquí sería, bueno, 100 y para los más rígidos o duros, casi 200 kilopascales. Pues eso es para que también vayan teniendo una escala de valores, al igual que hemos hecho una escala en las rigideces con el modo elasticidad, también hay que ir desarrollando mentalmente unas escalas posibles de los valores, en este caso, de cohesión no drenada, para que cuando hago un ensayo y me salga un valor muy alto, yo me pueda dar cuenta. Entonces, aunque en general el comportamiento en estos ensayos también lo medimos por la relación de sigma 1 y sigma 3 y trazamos una curva de sigma 1 que me representa este comportamiento, ¿no? En este caso, este comportamiento lo estoy llevando a la resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, yendo un poco al pensamiento y al desarrollo de los ensayos, ¿cuál ha sido la idea? El suelo en profundidad desarrolla mayor resistencia porque tiene confinamiento, ¿correcto? Se va a ver aquí una carga de confinamiento que me va a permitir que este sigma sea más grande y va a permitir que las superficies de falla se desarrollen en cotas más profundas. Miren el otro criterio,
aunque aquí estamos calculando una superficie de falla y en el ensayo asumimos que la superficie, la resistencia en la superficie de falla se da en el mismo esfuerzo, aquí comprenderemos que por la magnitud de las tensiones que hay, los esfuerzos en los que se da la falla son de distinta naturaleza, ¿no? No es un solo esfuerzo, sino son varios esfuerzos que están produciendo esta falla, distintos valores de esfuerzo y distintos valores de resistencia al corte. Entonces, una idea que se tuvo es decir, ok, entonces coloquemos un anillo de acero que impida el ensanchamiento de la muestra, ¿no? Y ahí vamos a tener unos esfuerzos sigma 3 que van a aparecer. Que van a impedir que la muestra falle al corte y yo voy a poder incrementar carga, ¿no? De valor en una magnitud importante, hasta el límite que yo quiera incrementar esta carga porque no se va a dar la falla al corte. Y así puedo estudiar el comportamiento de la muestra a una carga más alta. Entonces, eso es un resultado muy interesante, porque además este es el modelo que utilizó Terzaghi para desarrollar su teoría de la consolidación. Perdón, ya alguien quiere entrar. Entonces, este ensayo que, como les decía, en general lo llaman edométrico porque permite establecer las relaciones a esfuerzos normales, pero de manera particular cuando el suelo está saturado y va a expulsar agua, en la práctica americana se le denomina ensayo de consolidación unidimensional. Por una parte, me permite analizar el proceso de consolidación que habíamos visto ayer en la gráfica, midiendo para ciertos escalones de carga cómo evoluciona la curva carga versus tiempo, o sea, mejor dicho, deformación versus tiempo, para poder determinar las distintas etapas, ¿no? La consolidación inicial, la consolidación primaria y la consolidación secundaria, ¿correcto? Esto en cada escalón de carga. Entonces, esto me permite además, a través de este ensayo, evaluar la velocidad con la que el agua se expulsa a partir de esta gráfica. Y también, si voy generando distintos escalones de carga y los voy graficando, ya en una gráfica esfuerzo versus, en este caso tomamos como referencia el índice de vacíos, la práctica americana toma el índice de vacíos, la práctica europea toma nomás la deformación vertical, me permite establecer una relación de comportamiento estrictamente a esfuerzos normales, sometidos a un cierto esfuerzo de confinamiento. Y aquí el tema es bien interesante. ¿Por qué? Porque si me voy al círculo de Moore, cuando yo tengo, vamos a utilizar esta gráfica, cuando yo tengo un suelo acá y lo analizo a una cierta profundidad, voy a tener un esfuerzo horizontal y voy a tener un esfuerzo vertical. Y si este horizonte es plano, aquí mi gráfica no está muy plana, y tengo la altura y el peso específico, va a resultar que la presión vertical es gamma por H, ¿correcto? Y del análisis de este mecanismo de falla, podemos determinar de que en el reposo, la relación entre el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical va a ser un valor de K sub 0 cuando no hay desplazamiento horizontal, o sea, cuando el suelo no falla el corte por el esfuerzo vertical. Y este valor de K sub 0 normalmente oscila entre 0,5 y 0,7. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que si yo analizo una gráfica como esta, donde tengo una cierta resistencia en el suelo, vamos a hacer por separado, ¿no?
Yo tengo aquí mi línea de resistencia, que tiene un cierto ángulo de fricción, tiene una cierta cohesión. Si yo, por ejemplo, calculo en el ensayo no confinado, yo tendría que partir en mi círculo de cero y siempre hallaría un círculo que toque en algún lugar la curva y baje que me genere una falla, ¿no? Pero si por la posición del bloque tiene un cierto confinamiento, que es lo que sucede en el ensayo de consolidación, yo bajo aquí al esfuerzo y aquí tengo un esfuerzo vertical de 100 kilopascales, por ejemplo, y si le aplico 0,50, mi esfuerzo horizontal va a ser de 50 kilopascales. Entonces voy a hacer una curva entre 50 y 100. Y si me voy al otro segmento y llevo el esfuerzo horizontal a 100 y el esfuerzo horizontal a 100 y el esfuerzo vertical a 200, esto se va a ir al doble y va a crecer así. Y luego con 400 me va a suceder lo mismo. Pero se dan cuenta que no importa tanto crezca sobre este eje, por el efecto del confinamiento, la curva de resistencia se va alejando. O sea que aquí voy a crecer en esfuerzos normales, pero no tengo posibilidad de fallar al corte. Entonces, el ensayo de consolidación o el ensayo isométrico lo que me permite es, de manera independiente de la falla del corte, evaluar el comportamiento a la compresión, a los esfuerzos normales, compresión o tracción, en este caso no se aplica tracción en suelo. Y además, sucede otro fenómeno bien interesante. Si yo este gráfico lo vuelco, ahí lo estamos viendo en la formulación clásica que hacemos, que es en el ensayo de consolidación poner los índices de vacíos con respecto de las tensiones en una escala semilogarítmica para que podamos definir un comportamiento normalizado. Y ese comportamiento normalizado es tener aquí una recta de comportamiento lineal. Perdón, mi recta no salió tan recta. Tener una recta de comportamiento lineal. Y a partir de un cierto punto, donde se termina el comportamiento elástico, introducir un criterio de plastificación, ¿no? Y recordarán que en el ensayo de consolidación, este punto donde cambia el comportamiento del suelo lo llamamos presión de sobreconsolidación. Entonces, este ensayo de consolidación, que lo que quería inicialmente era simplemente ponerle un anillo de confinamiento al suelo, me permite salir del análisis de la falla del corte y entrar al análisis del comportamiento a esfuerzos normales, ¿no? Y en el comportamiento de esfuerzos normales, esta gráfica es de formaciones versus tensiones, pero si yo la cambio de dirección, esta es la misma a la que estamos acostumbrados, en la que relacionamos voy a tener el índice de vacíos que está representando de alguna manera las deformaciones verticales, y aquí tengo, aunque en escala logarítmica, los esfuerzos. Y me da una gráfica que tiene un comportamiento lineal y un comportamiento con endurecimiento a partir de un punto en el que cambia. Y la norma americana o la práctica americana hace un hincapié muy, muy fuerte en hacer esta división, porque de esa manera los modelos de cálculo pueden definir un comportamiento elástico para esta zona y un comportamiento elastoplástico con endurecimiento para esta zona, ¿no? Esa es la ventaja en la formulación de esta manera. Y como pueden ver, de alguna manera el comportamiento es parecido al que planteamos para el concreto, por ejemplo, pero siempre y cuando el suelo pueda alcanzar tensiones antes de fallar al corte. Entonces, de alguna manera, esto nos permite además identificar que para el suelo el comportamiento a los esfuerzos tangenciales, aunque la resistencia está influenciada por los esfuerzos normales,
va a fallar en un cierto punto de falla o donde va a perder el comportamiento elástico, en contraste con los esfuerzos normales que van a tener su propio comportamiento y también van a fallar en un cierto punto. Y además que el comportamiento de las arcillas y el comportamiento de las arenas es distinto, tanto en el comportamiento al corte como en el comportamiento a consolidación. Y como decía el profesor Santamarina, ya en el análisis integral del suelo, ya no podemos analizar solamente el corte por separado, sino tenemos que ser multidimensionales y en las gráficas introducir el análisis de los esfuerzos al corte, pero también a la compresión, a los esfuerzos normales, ¿no? Tenemos que analizar los esfuerzos cortantes y los esfuerzos tangenciales de manera multidimensional en el suelo. Pues aunque nosotros estamos acostumbrados a la mecánica de suelos clásica, a tratar los problemas por separado y no interrelacionarnos, en la mecánica de suelos moderna, esos se interrelacionan y se analizan de manera integral, ¿no? Entonces aquí para el cálculo normalmente hacemos una evaluación en base al ensayo de gravedad específica a la altura de sólidos, y luego decimos que estos sólidos son indeformables y simplemente vamos variando con el asentamiento que tenemos en los ensayos, el asentamiento de los vacíos, y vamos cambiando la relación de vacíos. Ahora, aunque este comportamiento está linealizado en el gráfico índice de vacíos versus logaritmo de la tensión, en realidad en el comportamiento convencional es una gráfica, es una relación exponencial o logarítmica, ¿no? Dependiendo de cómo la queramos plantear. O sea, me refiero a que en realidad esta fórmula me va a indicar que el índice de vacíos no tiene en realidad un comportamiento lineal con la tensión, sino con el logaritmo de la tensión. Aquí voy a tener un valor de K con el logaritmo de la tensión y voy a tener un valor voy a poner como constantes generales, ¿no? K, y le voy a poner L aquí como una constante independiente. Pero el valor está relacionando el índice de vacíos con el logaritmo del esfuerzo. O sea, no hay una relación lineal entre la deformación y la tensión, sino ya desde el principio es una relación logarítmica, o si convierto esto en una ecuación exponencial, podría hacerlo simplemente aplicando exponenciales en ambos términos, ¿no? Pero eso es precisamente lo que el profesor indicaba, ¿no? Que en muchos casos esta abstracción que se ha hecho del ensayo de consolidación para poder definir un comportamiento elástico y un comportamiento elastoplástico. ¿Y por qué le llamamos elastoplástico a este comportamiento? Porque cuando realizamos el ensayo de descarga, bueno, aquí hay un pequeño ejemplo para el procedimiento de cálculo, que lo van a encontrar también en el protocolo de laboratorio, donde se está calculando a partir de la gravedad específica y de la geometría de la muestra, que es su altura, su diámetro, y del pesaje en gramos, la altura de sólidos, aquí se calcula la altura de sólidos, y luego a partir de la altura de sólidos se calcula para las distintas tensiones y con el acortamiento respectivo la variación de índices de vacíos, y se realiza esta gráfica, ¿no? Cuando yo hago el ensayo de carga y descarga, precisamente lo que me muestra es eso que les decía, ¿no? Que si yo cargo hasta un cierto punto y luego lo descargo y analizo esos puntos, voy a tener la relación de vacíos, la variación de relación de vacíos total, y al descargar esto, esta es la recuperación elástica. Entonces, esta va a ser la relación de vacíos elástica, y esta va a ser la relación de vacíos con deformación permanente, que es la plástica. Entonces, en realidad, el concepto elastoplástico, más allá de la linealidad de la gráfica o del grado superior de la gráfica, tiene que ver con
con la deformación elástica y la deformación remanente o plástica, ¿no? Y cuando volvemos a cargar, normalmente en el área de recuperación elástica vuelve por su misma curva hasta el punto de máxima carga y luego tiene otra vez una pendiente pronunciada que está compatible con esta pendiente. Y eso me define este punto, que es el punto de cambio de tendencia, que es la presión de sobreconsolidación que ya habíamos dicho, ¿no? Pues normalmente este fenómeno lo hace la naturaleza, pero en el ensayo de carga, descarga y precarga puedo yo determinar también la rama de comportamiento elástico y la rama de comportamiento elastoplástico con los coeficientes de compresibilidad que conocemos, ¿no? El C sub C y el C sub S, que son los que utilizamos en el cálculo de asentamientos por consolidación. No voy a entrar a los procedimientos de los ensayos, sino al comportamiento del material. Y lo que quería expresar era eso, ¿no? Que ya el ensayo de consolidación o el ensayo isométrico me permite aislarme de la falla al corte y para las fuerzas normales determinar comportamientos a compresión en su componente elástica y en su componente de deformación plástica permanente. Entonces, ok, dijimos, a través de este ensayo, que es una ampliación del ensayo de compresión inconfinada, o sea, al ensayo de compresión inconfinada le hemos aumentado un anillo rígido para que genere el sigma 3. Maravilloso porque nos permitió estudiar el comportamiento de flujo de agua, el fenómeno de consolidación y la compresión hidrométrica, pero seguíamos teniendo el problema de que ante los esfuerzos de corte, a un valor de esfuerzo normal más elevado, no tenía la respuesta con el ensayo de compresión inconfinada. Entonces, bajo ese mismo criterio, hemos dicho, ok, cortamos el anillo exterior en dos. Ya no usamos un solo anillo exterior, sino usamos dos anillos exteriores y efectuamos la consolidación que nos permite generar un comportamiento, esfuerzos normales en el suelo, donde no va a fallar a corte, y luego le producimos mecánicamente una fuerza cortante para generar la falla al corte y poder medir una resistencia al corte. Como pueden ver, los ensayos han ido avanzando de manera escalonada para que tengamos recursos para hacer mediciones en rangos de comportamiento del suelo un poco más complejos, ¿no? Entonces, conocen el ensayo de corte, vamos a ver algunas de las gráficas de los resultados, pero básicamente, ¿cuáles son los problemas que tienen estos ensayos? Los problemas que me dan estos ensayos es que no puedo medir cuánto es este valor de sigma 3. O sea, yo sé que existe un valor de esfuerzo de confinamiento, pero no sé qué valor es porque no lo puedo medir, ¿no? Simplemente puedo medir un asentamiento bajo régimen confinado, pero no sé cuánto es el valor de sigma 3. Y aquí, aunque sucede básicamente una falla al corte, intentamos emular una falla al corte pura, lo que en realidad está sucediendo es que tengo la falla al corte. Aquí, obviamente, a partir de esta fuerza normal, se va a producir un sigma 3, pero si tuviera una falla al corte puro, cuando yo aplique la superficie de corte, eso debería poder deformarse de esta manera, ¿no? Yo aquí tener un esfuerzo al corte y aquí medir una distorsión angular. Yo podría evaluar este gamma, esta deformación tangencial, con el tau, que es la deformación al corte, o el esfuerzo cortante, aunque yo le ponga un esfuerzo normal, ¿no? Pero como aquí el anillo no permite que esto se deforme, al aplicar las fuerzas horizontales, aquí aparecen adicionalmente fuerzas normales en esta dirección, y al aparecer fuerzas normales en esta dirección, también aparecen fuerzas normales sobre la superficie de falla que no son tomadas en cuenta, y no tenemos realmente una medición de la resistencia al corte pura, porque además el comportamiento en estas zonas es de un tipo, aquí en el medio ya más o menos la muestra toma, o sea, puede a través de la rigidez del suelo generar una distorsión angular, pero aquí nuevamente el confinamiento distorsiona el sistema de esfuerzos, ¿no? O sea, al final medimos un valor de este ensayo, pero como aquí se ensucian las tensiones y aquí se ensucian las tensiones,
es un valor medio aproximado al comportamiento al corte, pero no me da realmente la certeza de tener todas las variables medidas que van a interactuar en el análisis, ¿no? Ahora, el otro problema que tengo es que si estas muestras son de arcillas y las arcillas están saturadas, yo puedo establecer estas fuerzas normales para que el material drene, como que se le ponen perforaciones para que pueda drenar durante la carga de las fuerzas normales, ¿no? Pero cuando le aplico la velocidad, cuando le aplico el esfuerzo de corte, si a una muestra saturada le aplico el ensayo de manera muy rápida, voy a generar un ensayo de corte no drenado. Si se le aplico de manera muy lenta, voy a permitir que de alguna manera disipe las presiones de poro que se van a presentar por efecto de la fuerza, pero no tengo forma de medir esos esfuerzos, ¿no? Entonces, nuevamente me quedo con muchas incertidumbres y el ensayo de corte bajo estas características quedaría de alguna manera solamente disponible para suelos granulares, ¿no? Ahora, antes decíamos eso, ok, solo es para suelos granulares, pero decíamos suelos granulares son los que tienen los que tienen 45% de material fino, 40% de material fino, 30% de material fino, 25% de material fino, y ahora sabemos que valores con esa cantidad de material fino también tienen un comportamiento no drenado, no necesitan tener más del 50% para tener comportamiento no drenado. Entonces, también el ensayo queda con muchas limitaciones y se busca una alternativa para tener mayor control sobre las variables que se miden, ¿no? En todo caso, el ensayo sí me permite establecer diferenciaciones en el comportamiento para materiales rígidos que para materiales sueltos o para preconsolidados con relación de normalmente consolidados. Me permite identificar procesos de contracción o de dilatación en los materiales que están sometidos a corte. Ya me da una idea del comportamiento, no solamente en la dirección del movimiento, sino también en la dirección normal, el comportamiento de deformación. Y aquí, aunque se establece una relación lineal, o se intenta establecer una relación entre el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal, más adelante vamos a descubrir de que esta tendencia tampoco es lineal, o sea, la hacemos lineal porque ese era el nivel de matemática que teníamos en ese momento, pero en realidad no es una distribución lineal, ¿no? Más adelante se ve que es mucho más compleja. Aunque seguimos usando para muchos cálculos, cuando usamos modelos antiguos, esa misma caracterización del material. Entonces tenemos esta identificación de la resistencia pico y la resistencia residual, o diferentes comportamientos entre arcillas normalmente consolidadas y arcillas preconsolidadas. Y aquí entra el concepto de la dilatancia, que es una modificación en el comportamiento al corte que presentan las nuevas teorías, ¿no? ¿Qué es lo que me dicen las nuevas teorías? Que si un material está suelto, estoy mostrándolo con mis manos, cuando yo le aplico la fuerza de corte, aquí se genera un cierto contacto al corte y se genera esa resistencia que se puede dar por fricción o por cohesión. Pero si yo tengo los suelos trabados y yo le intento aplicar el corte, este suelo va a intentar montarse sobre este suelo, ¿no? Para poder vencer el esfuerzo cortante. Y al intentar montarse sobre este suelo, se va a poner al esfuerzo normal que está confilándolo desde arriba, y va a generar un incremento de la resistencia porque al querer montarse va a generar mayor esfuerzo de confinamiento y automáticamente la resistencia al corte sube. Entonces, lo que te dice es eso, ¿no? Cuando las muestras están sueltas, este ángulo de dilatancia que mide qué tan trabado está el suelo, va a ser menor que cero, y cuando son muy densas, este ángulo de dilatancia va a ser mayor que cero. Y cuando se le apliquen esfuerzos cortantes, si el suelo es suelto, no se van a producir incrementos en la resistencia al corte, y el suelo inclusive puede contraerse en un reacomodo, pero si son densos, el suelo va a tender a expandirse, va a intentar dilatar y va a generar incrementos en la resistencia.
Entonces, ese valor de ángulo de dilatancia puede generar mayores resistencias basadas en las relaciones de esfuerzos y en el nivel de compacidad de las muestras. Y cuando tengo una muestra a la que la someto a más esfuerzo normal, dentro de ese proceso de consolidación que estoy induciendo por el esfuerzo normal, a la vez estoy generando un reacomodo en la muestra que la hace más compacta y que además va a incrementar el comportamiento de dilatancia. Entonces, cuando hacemos ensayos de corte sobre la misma muestra que hemos obtenido a una cierta profundidad, en la medida en la que le ponemos más esfuerzos normales, inicialmente podemos ver comportamientos en suelo suelto y en las muestras que reciben más carga, más esfuerzo normal, comportamientos en suelo dilatante. Entonces, el ángulo de fricción obtenido en las muestras iniciales y en las muestras finales no va a tener el mismo significado. Yo intento meterlas dentro de una recta, ¿no? Como las que hacemos cuando hacemos los ensayos, esta tendencia media no va a ser real. Más adelante vamos a ver el mismo planteamiento del profesor Taylor en relación a este fenómeno. Pero quería describir este fenómeno porque ahora en los ensayos de corte ya no solamente tenemos que considerar el ángulo de fricción y la cohesión, sino tenemos que considerar todo el comportamiento, incluyendo la posibilidad de que el suelo dilate o contraiga, y además el comportamiento cuando está saturado y es fino, que es el no drenado y el drenado. Yo creo que aquí podemos hacer una pequeña pausita, descansamos unos 10 minutos y continuamos a partir de las 9:05. Y mientras tanto, mándenme la nómina, por favor. ¿Tiene alguien alguna pregunta o algún comentario? Ok, nos vemos en 10 minutos.